trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nacen del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Cuando el odio y la violencia aniden en nuestro corazón, el mundo sabrá que por herencia te aguardan tristezas y dolor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, una vez más, Dios nuestro Padre nos convoca alrededor de la mesa eucarística de su Hijo Jesús, bajo la acción del Espíritu Santo. Acerquémonos a la mesa de la familia para recibir el pan de la familia, Cristo Jesús, Eucaristía. También le vamos a pedir que nos libere del flagelo que castiga a la humanidad entera. Hoy es jueves. Este día nos recuerda la institución de la Eucaristía. Pidamos por los sacerdotes de la diócesis y por los seminaristas. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Imploramos, Señor, con fervor tu misericordia, para que hagas que, convertidos por el arrepentimiento y ejercitados en las buenas obras, nosotros, tus siervos, perseveremos guardando fielmente tus mandamientos y lleguemos bien dispuestos a las fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal
Se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho: Este es tu Dios Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés: Veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole: ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios: lo sacó con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra? Apaga el ardor de tu ira, renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo diciendo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las ofensas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam, 1000 maravillas, y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Perdona, Señor, las ofensas de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos. Pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Señor, las ofensas de tu pueblo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 5, versículos del 31 al 47. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme
en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que me ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay quien los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo podrán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Jueves de la cuarta semana de Cuaresma, 26 de marzo del año del Señor 2020. Las dos lecturas de hoy coinciden en la figura de Moisés. La primera lectura habla de Moisés, el Evangelio habla de Moisés. Pero Moisés actúa de una manera contrastante en cada una de las dos lecturas de hoy. Efectivamente, en la primera lectura de hoy, Moisés intercede por el pueblo ante Dios, pues Dios quiere destruir al pueblo hebreo por haber caído en el pecado de la idolatría, adorando al famoso becerro de oro. El Señor le dice a Moisés: veo que este es un pueblo que de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. Moisés intercede ante Dios, recurriendo a su persona divina,
de esta manera: ¿por qué ha de encenderse tu ira, Señor? Ahí está la enunciación de la persona divina, la palabra Señor. ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor? Apaga el ardor de tu ira. Renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Moisés argumenta con dos hechos concretos tomados de la historia del pueblo hebreo. Los egipcios pueden malinterpretar tu ira, atribuyéndola a malas intenciones tuyas, Señor, como diciendo: los has sacado de Egipto para hacerlos morir en las montañas. Es decir, tú mismo le has puesto una trampa a tu propio pueblo. La otra argumentación: las promesas hechas acerca de la descendencia multiplicada de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si destruyes al pueblo, el pueblo hebreo no se va a multiplicar ya. Entonces esta promesa tuya va a irse al agua. La misión de intercesión de Moisés tuvo un efecto positivo y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. En cambio, en el Evangelio de hoy, Moisés no solo no podrá interceder por los judíos que no creen en Jesús como el enviado del Padre. Son los versículos 37 y 38 del Evangelio. Al contrario, Moisés mismo los acusará ante el Padre Dios. Versículos del 45 al 47. Dos actitudes contrastantes de Moisés. En la primera lectura, Moisés intercede por el pueblo. En la segunda lectura, es decir, en el Evangelio, Moisés condena al pueblo. En el Evangelio predomina el tema del testimonio de Jesús. Voy a extenderme un poquito más en este tema. El testimonio que una persona da a su favor puede ser interesado y normalmente lo es. Así lo entendían los judíos en el Antiguo Testamento. Por eso, en los procesos judiciales del Antiguo Testamento, el proceso por uno mismo no era válido. El proceso tenía que venir de varios o diferentes testigos para hacer un proceso legal y válido. A lo largo del cuarto evangelio, es decir, en el Evangelio según San Juan, desde el capítulo 1, versículo 19, donde Juan Bautista comienza a dar testimonio positivo de Jesús, hasta el capítulo 11 del mismo Evangelio, versículos del 49 al 53, donde Caifás da testimonio de Jesús. Tenemos precisamente la prueba de que los hebreos, los judíos, buscaban a alguien más que apoyara el testimonio personal. De aquí que en el Evangelio de hoy tenemos varios que apoyan el testimonio de Jesús. Todos estos 11 capítulos son el proceso judío en la vida pública de Jesús, montado a base de un interrogatorio que desquiciaba a los judíos. ¿Quién es Jesús? Y varios dan testimonio de Jesús, entre los cuales en la lectura de hoy están en el Evangelio
Juan el Bautista, las obras que el Padre le ha mandado a Jesús hacer, el mismo Padre Dios y las Escrituras. Moisés está allí para condenar a los judíos. En la primera lectura intercede por ellos Moisés. En el Evangelio Moisés los condena. Como Jesús muchísimas veces habló a favor de sí mismo, algo que en el sistema judicial de aquel entonces era inválido, o al menos puesto en tela de juicio. Por eso Jesús hace que la validez de su testimonio tenía que quedar garantizado por otros testigos, al menos 2 más. Y algunos de esos posibles testigos son los que nos presenta el Evangelio de hoy. Juan Bautista, las obras que el Padre Dios le mandó a hacer a Jesús, el mismo Padre Dios y las Escrituras. Ante todo, debe quedar claro que el testimonio de Jesús, a pesar de darlo él a favor de sí mismo, es válido. Y es válido porque el testimonio de Jesús nunca es independiente de otro. Es decir, siempre al lado del testimonio de Jesús está el testimonio del Padre Dios que lo envió. Dice Jesús, otro, es decir, el Padre Dios, es el que da testimonio de mí. Y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Versículo 32. Puesto que Jesús es el enviado del Padre y que lo refleja perfectamente, que no actúa por cuenta propia, sino que Jesús actúa determinado únicamente por la voluntad del Padre Dios, se sigue que en un único testimonio confluyen la voz unánime de 2 personas, la de Jesús, el enviado, y la del Padre, el que envía a Jesús. Y esto era precisamente lo que requería la ley judía para admitir la validez del testimonio. El testimonio de 2. En este caso, el testimonio de Jesús y el testimonio del Padre. O sea, el testimonio de las obras. Sin embargo, Jesús quiere aducir otras voces a su testimonio. Así, el testimonio del Padre se expresa en diferentes formas. En efecto, en primer lugar, es aducido el testimonio de Juan Bautista. Por ejemplo, en notas ya pasadas, todas tomadas del Evangelio de Juan y del capítulo 1, versículos del 7 al 8, Juan se presenta como el testigo de la luz. Versículo 15, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Versículo 19, yo no soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. Versículo 32, he visto al Espíritu que bajaba del cielo como paloma. Versículo 34, yo doy testimonio que este Jesús es el enviado de Dios. Además, todo lo que Juan Bautista negaba, lo afirmaba de Jesús. Él no era la luz, él no era el Mesías, él no era el profeta, él no era el más fuerte, él no era el preexistente. En cambio, Jesús era la luz, Jesús era el Mesías, Jesús era el profeta, Jesús era el más fuerte,
Jesús era el preexistente. En realidad, Jesús no necesitaba, en rigor de términos, el testimonio de Juan Bautista, pues el testimonio de Juan Bautista iba destinado a otros, a los judíos, para que creyeran en Jesús. Juan Bautista no era la luz, sino una lámpara. Esta es la referencia entre Jesús y Juan. Jesús es la luz y la luz del mundo. Juan 8:12. En cambio, Juan es el que introduce la luz. Por eso, Juan es solo la lámpara. Juan 5:35. A pesar de ello, los judíos prefirieron lo secundario, la lámpara, a lo primario, la luz. Los judíos prefirieron el testigo, Juan Bautista, en lugar de lo testimoniado, que Juan mismo testimoniaba a Jesús. En segundo lugar, es aducido un testimonio mayor que el mismo Juan Bautista, las obras mismas de Jesús. En estas obras, con su carácter significativo de signos, se fijaba particularmente el Evangelio de Juan. Los signos fueron hechos por Jesús, para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en vosotros. Es el cierre del Evangelio de Juan. Juan 20, 30 y 31. ¿Cuál es el centro en el que recae el testimonio de las obras de Jesús? La contestación a este interrogatorio es clara. Las obras de Jesús atestiguan que Jesús ha sido enviado por el Padre. Jesús no constituye una segunda autoridad de forma independiente al Padre, puesto que Jesús y el Padre son uno. Juan 10:30. Con los milagros, pues, Jesús no está diciendo yo soy yo. Está diciendo el Padre me ha enviado. En tercer lugar, existe además un testimonio dado directamente por el mismo Padre Dios. Con este testimonio entramos en un terreno dificilísimo de captar. ¿Cómo puede ser entendido y valorado este testimonio dado por el mismo Padre Dios? Se trata de un testimonio imperceptible a un observador neutral, asequible únicamente a la fe. Estamos en la línea de la afirmación de la primera carta del apóstol Juan, que dice: si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, pues este es el testimonio de Dios que ha dado acerca de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Quien no cree en Dios hace a Dios un mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida, la vida eterna, está en su Hijo. Por lo tanto, quien tiene al Hijo tiene la vida, y quien no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 9 al 12.
Precisamente por eso, los judíos no pueden aceptar el testimonio dado por el Padre Dios, porque no tienen fe en Jesús como el enviado del Padre. Dicho testimonio, el del Padre, el del que envió a su Hijo al mundo, el del que nos da la vida eterna a través del Hijo, es sencillamente imperceptible y sin valor alguno, según ellos, los judíos. Cuarto testimonio. El último testimonio lo ofrece la Escritura en el Antiguo Testamento. Al tiempo de Jesús solo existía el Antiguo Testamento, cuyo último representante fue Juan Bautista. Los judíos consideraban deber grave estudiar las Escrituras, y nadie dudaba que este estudio de las Escrituras era el medio más seguro para garantizar la posesión de la vida eterna. Hay una infinidad de notas bíblicas. Precisamente desde este contexto y desde esta convicción se pone más de relieve el error trágico en el que estaban los judíos. Efectivamente, ellos estudiaban las Escrituras para garantizarse la posesión de la vida eterna. Pero resulta que las Escrituras del Antiguo Testamento hablan de Jesús, el único dado de la vida, el único dador de la vida, por ser el enviado del Padre, y lo rechazan cuando Él vino a traer la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en toda su plenitud. Juan 10:10. Vemos pues cómo Jesús defiende su actitud. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en toda su plenitud. Los judíos entendían que la vida eterna estaba en la palabra de Dios, pero la palabra escrita. Ahora Jesús se presenta como la palabra de Dios, pero viva. Él no está escrito, Él está vivo. Si la palabra escrita era fuente de vida eterna, en cierto cual sentido, con mayor razón será fuente de vida eterna la palabra viva, enviada por el Padre, que es Jesús. Por esto, esta era la gran contradicción de los judíos. Con muy buena intención buscaban la vida eterna, pero en el sentido de buscarla en la persona de Jesús, ahí fallaron. No lograron entender que la palabra del Padre es Jesús. ¿Por qué? Porque es la palabra del Padre. Porque Dios mismo lo envió para hablar por Él. Por eso Jesús es el profeta. Él es la fuente de la vida. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero el judío buscaba la vida eterna en la letra muerta, en la letra escrita, en vez de buscarla en la persona en la cual vino la vida al mundo, Jesús. Hasta Moisés en sus escritos había hablado de Jesús. Por ejemplo, Deuteronomio, libro atribuido a Moisés, aunque no es así realmente, pero en fin, se le atribuía. Capítulo 18, versículo 15, y luego los versículos 18 y 19 del mismo capítulo 18. Por eso Jesús no necesitaba acusar a los judíos, pues Moisés, en quien ellos confiaban, lo iba a hacer. Dios le había dicho a Moisés que él iba a suscitar, Dios iba a suscitar a un profeta como Moisés. Y eso está escrito.
Entonces, si Jesús se presenta como el enviado de Dios, tenía que haber visto el cumplimiento de la promesa de Dios en Jesús. Pero en Jesús no vieron nada. Efectivamente, Jesús y sus oponentes tienen puntos de vista completamente distintos. Las aspiraciones judías son puramente humanas. Su mundo es antropocéntrico. El ser humano es el centro de todo. Su preocupación es la buena fama. Eso es lo que les apuraba a los judíos. Tener buena fama ante los demás. Tener buena estima de parte de los demás. Recibir honor de parte de los demás. Recibir gloria de parte de los demás. Veamos cómo esto, buena fama, estima, honor, gloria, etcétera, viene de afuera hacia adentro. Viene de los demás hacia los que esperan estos honores. Precisamente este es el significado de la palabra doxa en griego. Gloria, doxa. Un dato curioso. El verbo correspondiente a la palabra doxa es doqueo. De doqueo viene doxa, o de doxa viene doqueo, como sea. El verbo doqueo significa la opinión que yo tengo. En este caso, la opinión que yo tengo de mí. Extendiéndolo más en el significado, la opinión que yo quiero que los demás tengan de mí. Por eso yo lucho para hacer que los demás tengan de mí la fama que yo quiero, la estima que yo quiero, el honor que yo quiero. Vemos pues cómo la doxa viene de afuera hacia la persona que está hablando. Esto es en griego. En cambio, en hebreo, kebod, gloria, es al revés. Es Dios mismo, en cuanto que revela en solemne epifanía lo que hay adentro de Él mismo. Dios no espera que nadie diga, este es grande, este es infinito. No, Él ya lo es de por sí. Se lo digan o no se lo digan. Esa es gloria, refiriéndola a Jesús. Kebod. En cambio, doxa es lo que yo quiero que los demás digan de mí, aunque no lo tenga. Esa es la gloria humana. Muchas veces la gloria humana es una mentira, pero esa mentira yo la quiero para mí. En cambio, Dios no necesita de nuestra gloria, porque Él es lo que es. Se acabó. Por esto Jesús, en esta discusión que tiene en el capítulo 5 que hoy hemos leído, es precisamente esto. Todo viene a parar a este punto. No. Ustedes no me aceptan a mí como el enviado de Dios. Pero tomen en cuenta que como enviado de Dios, no solamente vengo a hacer milagros. Como enviado de Dios, vengo también a traerle la vida eterna. Al rechazarme a mí, están rechazando la vida eterna que el Padre Dios les manda a ustedes a través de mí. Por eso dice Jesús, yo no necesito la gloria de nadie. Porque la gloria que yo tengo me la da el Padre, dado que Él me ha dado lo que yo tengo que darles a ustedes. Vemos pues el contraste entre doxa y kebod. Kebod es la gloria de Dios en hebreo, en el sentido bíblico. Dios manifiesta lo que Él tiene. En cambio la doxa, en sentido griego,
Es lo que yo quiero que los demás digan de mí, aunque yo no tenga lo que quiero que los demás digan de mí. Por eso Jesús dice, no, aunque no me atribuyan nada a mí, no lo necesito. Me basta con que acepten la gloria de mi Padre que está en mí. Y la gloria de mi Padre es comunicarles a ustedes la vida eterna. Conclusión. Nuestra gloria no le añade nada a Dios. Ya lo he dicho, ¿por qué? Porque Dios mismo manifiesta su gloria. Él manifiesta lo que Él tiene. Él no necesita que nosotros le demos nada. Más bien, manifestándosela en nuestra pequeñez y en nuestra situación de pecado en esta cuaresma, nos conviene. Nos conviene que le manifestemos a Dios lo que nosotros tenemos, en vez de andar buscando que los demás digan de nosotros lo que no somos. Nos pueden alabar, nos pueden poner en el candelabro, pero ¿y qué pasa si no somos eso? Ah, pero a nosotros nos gusta que nos alaben. ¿Y cuál es la finalidad de eso? ¿Qué te puede dar la alabanza de un ser humano? Los dos estamos igual. Mejor, humíllate ante Dios, cuaresma. Reconoce tus pecados. Reconoce la situación de pecado que hay en cada uno de nosotros. Y de esta manera el Señor manifestará su gloria sobre nosotros. Es decir, lo que Dios tiene, nos lo va a dar. Y lo que Dios tiene es verdad. En cambio, lo que recibimos de los demás es un halago que no nos cambia nada. Es un halago. Y muchas veces ese halago es una mentira. Pero buscamos ese halago porque nos queremos sentir cómodos. No, seamos sinceros. Señor, esta es mi situación. Y te recibo a ti, te acepto a ti, Jesús, como el enviado del Padre, lo que los judíos nunca aceptaron, como el enviado del Padre. Y si tú eres el enviado del Padre, tú traes en tu persona todo lo que yo necesito para salvarme, todo lo que yo necesito para santificarme, todo lo que yo necesito para ser dignamente hijo tuyo en lo que cabe a un ser humano. Entonces no busquemos que los demás nos alaben. No nos van a dar nada. Nos podrán decir palabras bonitas. Y hay de nosotros si nos las creemos. Estamos tontos. Mejor presentémonos ante el Señor desnudos, ante nuestra realidad de situación de pecado. Entonces el Señor nos cubrirá. No con telas ni con vestido. El Señor nos cubrirá con su gloria. Es decir, con lo mismo que Él tiene. Y eso lo que Él tiene nos lo da a través de Cristo Jesús, su enviado eterno a la tierra. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien. Pues sigamos pidiendo al Señor en esta Santa Misa que nos libere de este flagelo y que ayude a los que están enfermitos y dé el descanso eterno a los que ya pasaron a la vida eterna. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen
decimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, Dios de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que la oblación de este sacrificio purifique nuestra debilidad y la proteja de todo lo malo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con nuestro espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas las criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Daniel, a nuestro obispo auxiliar Mario Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Señor, libéranos del flagelo del coronavirus. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria.
por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, especialmente este mal que nos aflige en estos tiempos. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos todos un saludo de paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén.
Oremos. Te pedimos, Señor, que los sacramentos recibidos purifiquen y liberen de toda culpa a tus siervos, para que quienes nos sentimos abatidos por el peso de los pecados, nos gloriemos en la plenitud del remedio celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Y sigamos pidiendo por las vocaciones religiosas, diaconales, sacerdotales de nuestra diócesis de Brandywine. Hoy es jueves sacerdotal. Recordamos la institución de Jesús de la Eucaristía. Pidamos por nuestras vocaciones, por los que ya están, y para que el Señor nos bendiga con más vocaciones.